Muy buenos días, el tema de hoy es el hombre interior. Vamos al libro de 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Tremendo cuando usted y yo miramos a la luz de la palabra, ¿qué es lo que sucede en nuestras vidas? Cuando usted y yo nos miramos en el espejo, vemos cómo nuestro cuerpo se va desgastando de día en día. Pero aquí el apóstol Pablo nos enseña que nuestro hombre interior debe renovarse día a día. Por eso dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pero para que ese hombre interior se renueve de día en día, debe haber una total disposición en su vida, en su corazón, para poderlo buscar y depender de él en la oración, en el clamor y la intercesión, en los ayunos y también en el estudio y la meditación de la palabra, ya que el apóstol Pablo utiliza diferentes términos dentro de las epístolas en las cuales él nos habla sobre el hombre interior, cómo está formado este hombre interior, pero cómo se alimenta también ese hombre interior. Si usted y yo no nos disponemos a alimentar ese hombre interior, ¿cómo podremos realmente renovarlo de día a día? Porque a veces nos preocupamos más por alimentar el hombre exterior. El hombre exterior se alimenta en la carne, en la comida, en el alimento, en cómo embellecernos, cómo manejar bien el cuerpo, cómo alimentarlo, cómo mostrarlo vestido o aún sin vestirlo. ¿Cómo podemos alimentarlo? ¿Por qué nos preocupamos tanto por el hombre exterior y no nos afanamos más por el hombre interior, que es lo que más el Señor, usted y en mí, nos ve? Por eso el apóstol Pablo lo dice en Efesios 3:16. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. A través del Espíritu de Dios podemos alimentar nuestro espíritu. Pero ese Espíritu de Dios solamente viene a habitar en nuestro espíritu a medida que usted y yo hacemos los hábitos espirituales. Nos metemos en los hábitos espirituales, que es la palabra, la oración, el clamor y la intercesión y los ayunos, para que el Espíritu de Dios se fortalezca en nuestro espíritu, para que nuestro espíritu se fortalezca aún mucho más de lo que el Señor quiere que usted y yo empecemos a obrar y cómo quiere el Señor entrar a cambiar dentro de nosotros. Pero todo depende de la decisión que usted y yo tomemos, si lo alimentamos o no lo alimentamos, si lo alimentamos de vez en cuando, lo alimentamos cuando nos parece bien. ¿Cómo sería si usted y yo alimentáramos el cuerpo de cada 8 días, cada 15 días? Así hacemos con el espíritu, lo alimentamos de vez en cuando. ¿Qué tal si alimentamos nuestro cuerpo así? ¿Cómo nos iría a usted y a mí? ¿Cómo nos sentiríamos? Mire lo que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, 22 al 23. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso es lo que aquí nos habla el apóstol Pablo. Mi hombre interior se deleita es en la ley de Dios, la palabra, las escrituras. Pero ese hombre exterior se rebela contra la ley de mi mente. ¿Cómo se rebela? Con el pecado, con la inmoralidad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los pensamientos, el carácter, las actitudes, las decisiones que usted y yo tomamos. Ahí no está Dios, ahí están mis deseos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. El hombre interior es otra manera de describir el aspecto espiritual de una persona. El hombre exterior, por lo contrario, es el aspecto externo y visible de una persona. Ya que en usted y en mí, debemos trabajar y alimentar nuestro hombre interior. Ya que los seres humanos, usted y yo, fuimos creados por Dios en cuerpo, alma y espíritu. Los tres fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Pero en usted y en mí está que alimentamos más a diario. Se dice que no somos cuerpos con almas, somos almas que tienen cuerpos. El cuerpo, que es el hombre exterior, es nuestra habitación física que tendremos en este mundo, por medio del cual experimentamos el mundo. Nuestros cuerpos funcionan principalmente a través de los 5 sentidos y satisfaciendo necesidades innatas que nos impulsan a comer, a beber, a dormir, a hacer otras cosas que nos pide el cuerpo, ya que nuestros cuerpos no son malos, por el contrario, son dones que el Señor ha dado a usted y a mí, los cuales Él desea que los presentemos como sacrificios vivos delante de Él, ya que el Señor quiere que usted y yo entremos en un camino de transformación de adentro hacia afuera.
ya que cuando aceptamos el regalo de Dios es cuando usted y yo entramos en ese cambio, en esta transformación que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a depender más y más del Espíritu de Dios, pero a medida que lo alimentemos podremos depender más del Espíritu de Dios que Él nos ha dado en nuestras vidas. Pero miremos lo que nos dice en 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, este cuerpo que el Señor nos dio, este vestido que es nuestro cuerpo, debemos usarlo para glorificar el nombre de Dios, no para entrar en pecado, inmoralidad, en palabras, ataduras y maldiciones, usarlo para cosas indebidas. No, este vestido, este cuerpo que el Señor nos ha dado en este mundo, en esta tierra, es para glorificar el nombre del Señor, poder entrar en un camino de transformación para nuestras vidas y nuestro corazón, pero para el Señor, ya que nuestra alma es el centro de la personalidad de nuestro ser, desde donde opera nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Con nuestra alma, usted y yo elegimos entre escuchar y obedecer los deseos de nuestra carne o los deseos del espíritu. ¿Cuáles son los que usted y yo obedecemos? ¿Los deseos de la carne o los deseos del espíritu? ¿Qué estamos obrando usted y yo? ¿Cómo hacemos, cómo obramos y cómo trabajamos? ¿Y qué es lo que más alimentamos a diario? Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuál se opone? ¿Cuál alimentamos más? Si usted y yo alimentamos más la carne, se opone en contra del espíritu. Pero si alimentamos el espíritu, se opone en contra de la carne. O sea, se opone a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, al pecado, a la inmoralidad. Entonces, cuando alimentamos mucho más el espíritu se fortalece y aborrecemos los deseos de la carne, como lo estábamos leyendo anteriormente. Ahí es donde el Señor viene y hace cambios y transformaciones en nuestras vidas, ya que el alma de una persona es como la sala de un tribunal donde se toman las decisiones de la vida. Es el asiento de la propia vida y la fuente donde se originan los rasgos del carácter, tales como la autoestima, la autocompasión, el egoísmo y la autoconfirmación, ya que nuestro espíritu contiene el hombre interior del que habla las Escrituras. Nuestro espíritu es donde el Espíritu de Dios se comunica con nosotros. Ese espíritu que Dios nos dio a usted y a mí, debemos alimentarlo para poder comunicarnos con el Espíritu de Dios, porque es lo mejor que el Señor pudo habernos dado a usted y a mí, su espíritu. Pero debemos por eso alimentar ese espíritu para podernos comunicar con el Señor y poder tener esa comunión con Él diaria y poder tener esa seguridad que nos comunicamos con el Espíritu de Dios, que mi espíritu, su espíritu se comunica con el Señor, ya que en Juan 4:24 nos dice la palabra que es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Usted y yo debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad, no con la carne, no con los deseos de la carne, ya que el Señor Jesús dijo: Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Usted y yo debemos adorarlo al Señor es en espíritu y en verdad. Si realmente hemos nacido al Señor, si realmente hemos nacido al Espíritu, debemos alimentar el Espíritu que el Señor Jesús nos dio a usted y a mí. Por eso, mire lo que nos dice en el libro de Juan, capítulo 3, del 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Y una pregunta: ¿usted anda en el Espíritu o anda en la carne? ¿Ya nació el Espíritu? Pero si nació el Espíritu, ¿está alimentando el Espíritu o seguimos alimentando la carne? Ya que el hombre interior contiene la conciencia sobre la cual el Espíritu Santo puede moverse y convencernos de pecado. Nuestro espíritu es la parte de nosotros que más se parece a Dios, con un conocimiento innato del bien y del mal. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Si el Espíritu de Dios mora en usted y en mí, debemos alimentarlo, aún mucho más fortalecerlo en esos músculos espirituales, que nos volvamos ese hombre interior
fuerte, fortachón, lleno de proteínas y vitaminas en la palabra de Dios, en el conocimiento, en el entendimiento de la palabra. Y ese hombre interior se levanta en poder, en gracia, en gloria y justicia a partir de hoy y nos lleva en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén.